¿Qué tal? Estamos ya a 10 de marzo, empieza el buen tiempo y llegan los primeros vuelos nupciales. Quizá incluso ya haya habido alguno. Así que tenemos la excusa perfecta para retomar aquella serie que llamábamos Mirmeco Herramientas Online y poder ver qué hormigas hay donde vivimos, cómo podemos encontrarlas, en qué condiciones vuelan y demás. Si recordáis, el punto de partida de aquella serie era adquirir o ponernos en la piel de esa persona que acaba de empezar a interesarse por las hormigas, a interesarse por su comportamiento, por sus hábitos, por las distintas especies que hay y tratar de proporcionar recursos útiles online que le sirven para ir avanzando en este mundo. Y parece que una de las primeras cosas que se preguntaría esa persona, o que nos hemos preguntado casi todos al empezar, es ¿cómo puedo capturar mi hormiga reina? ¿Dónde voy? ¿Cuándo voy? ¿Qué hormiga voy a encontrar? Y es bueno hacerse ese tipo de preguntas porque si no, lo más probable es que esa persona salga 1, 2, 3, 4, 20 veces y no encuentre nada. Y para esto tenemos dos webs fundamentales. La primera es seguramente la página de Mirmecología del compañero José Alberto Fernández. Ahí podemos ver qué hormigas hay en nuestra zona y cuándo vuelan. Fundamentalmente eso es lo que nos va a interesar, saber qué hormigas hay y dónde vivimos para ver qué es lo que vamos a poder conseguir y cuándo vamos a poder conseguir una hormiga reina. José Alberto lo tiene dividido de una forma bastante práctica porque podemos ver los vuelos nupciales por estaciones del año. Así que podemos ir directamente, por ejemplo, a primavera y vemos todas las hormigas que vuelan en esta época del año. Y dentro de cada una de las especies tenemos las regiones o las provincias en las que la tenemos citada. Con esto hay que llevar un poco de cuidado porque puede que no esté totalmente actualizado. Es decir, puede que haya hormigas en provincias que no están marcadas en estos mapas. Como veis, en marzo vuelan algunas especies de Mesor. Ya vimos en algún vídeo anterior el vuelo nupcial de Mesor bouvieri. Y poca cosa más. Pero en abril empiezan a volar las primeras Camponotus. Tenemos citadas Camponotus lateralis, Camponotus piceus y Camponotus ruber. Las tres están presentes en la zona donde vivo. Incluso pudimos grabar una colonia de Camponotus lateralis hace poco. Y mayo seguramente, bueno, también vuelan formicas, claro, en abril. Formica rufa, incluso puede que haya vuelos de iberoformica y así. Y mayo probablemente sea el mes más fuerte. Empiezan a correr cataglifis, empiezan a volar especies pequeñas, feidole, tetramorium de varias especies, tenemos más tapinomas, tenemos cardiocondila, tenemos más formicas, en mayo probablemente tenemos casi de todo, a excepción de los vuelos de otoño. Probablemente la época de mayo y junio sea la más fuerte en cuanto a vuelos nupciales. Una vez que tenemos ubicado todo esto, podemos acudir a otra web que seguramente nos proporcione información mucho más concreta y útil a la hora de localizar nuestras reinas. Es la web de Antflights, que seguramente muchos conocéis. Y para que sea algo más real, voy a enseñaros mis propios registros para que veáis cómo se usa la web, los datos que en realidad son los datos que nosotros proporcionamos a la web, pero veréis que es muy sencillo porque registrando el vuelo nupcial dentro de los primeros 10 días, la web registra ella sola todos los datos de temperatura, humedad, viento, presión atmosférica, estado de la fase lunar y todo. Podéis registraros muy fácilmente como en cualquier otro sitio web, confirmando con el correo y chimpum. Y podéis registrar vuestros propios vuelos, pero sobre todo, que quizás sea lo más interesante, podéis ver los vuelos que han registrado otras personas y echarle un ojo a las ubicaciones, a las especies, a las fechas, a las condiciones atmosféricas que había ese día y tomar nota para
poder ir vosotros otro día. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el año pasado, el primer vuelo, si no recuerdo mal, el primer vuelo que registré fue de Tetramorium Forte. Voy a tratar de enseñaros la entrada y podéis ver las condiciones, por supuesto la fecha, la hora, las condiciones de humedad y temperatura que había, pero también otras como la presión atmosférica, la fase de la luna, la dirección y la fuerza del viento. Es todo un conjunto de datos muy interesante para llevar a cabo un registro completo y tener una noción más o menos rigurosa, aunque siempre es variable, de los vuelos nupciales de cada época. Os voy a enseñar, para que veáis así de un vistazo, los vuelos que yo he ido registrando durante estos 2 últimos años, me parece, y ahí pues desde Mesor, Feidole, Tetramorium, Tapinoma, Lasius, alguna especie rara que de hecho yo no conocía, como Chaleposenus, que se trata de una especie esclavista. Os voy a dejar abajo un vídeo donde tenéis información sobre ella. Camponotus, alguna formica me parece que hay, Playolepis, por aquí creo que lo vais a poder ir viendo todo. El mapa tiene una utilidad directa, y es que podéis ir a vuestro lugar, ir marcando, fijándoos en las fechas y ver qué vuelos se han registrado y quizá quién los ha registrado, por si podéis estar en contacto con. Claro, algo importante, incluso sabiendo las especies que hay en nuestra zona, es saber dónde buscarlas. ¿Dónde me refiero? En qué lugar concreto. Imaginemos que Iberoformica se encuentra en nuestra localidad y queremos ir a buscar Iberoformica. No hacemos nada buscándola en la ciudad o en alguna zona más o menos urbana. Tendremos que irnos a la montaña y probablemente a zonas altas de montaña. Por donde yo vivo se encuentran a partir de unos 300 metros de altitud, más o menos. Por eso también son útiles estos mapas de Antflights, porque podemos ver, si se han marcado con honestidad, que yo creo que sí, podemos ver en qué lugar exacto se ha encontrado cada hormiga. Es que probablemente fuera de Mesor, y en concreto de Mesor barbarus, las demás especies tiene uno que ir a buscarlas, sabiendo cuándo y dónde buscar, con qué condiciones, en qué tipo de lugares concretos y así. Especies como Feidole o Tetramorium, si se encuentran en zonas por lo menos cerca de zonas urbanas, no en vano muchas veces a la Tetramorium se le llama hormiga del pavimento, pero luego, por ejemplo, Camponotus rara vez la vamos a encontrar en la ciudad, si se encuentran por lo menos cerca de la montaña. Otras como Formica podemos encontrarla quizá en prados, en valles, no hace falta irse tan a la montaña, incluso las hemos visto en parques cerca de urbanizaciones y así. Lasius, pues casi que mitad y mitad, las hemos encontrado muchas veces junto con los vuelos de Feidole y Tetramorium, muchas veces han volado a la vez, Feidole, Tetramorium y Lasius, y pues ya es cuestión de ir viendo lo que a cada uno le pueda interesar y ubicar los lugares concretos en los que esas especies se mueven. Lo mejor, como siempre, es tener localizados nidos y así uno no falla, sabe dónde se pueden refugiar esas especies y dónde podremos encontrar reinas cuando digan de volar. Y sin más, os animo a visitar ambas webs, la de Mirmecología de José Alberto y la de Antflights, porque son realmente útiles si se saben utilizar adecuadamente.